Diagnóstico Social, un programa de análisis, información y educación, comprometido con el bienestar social de la región y el país. Diagnóstico Social. Seguimos. Muy buenas tardes, doctor Ureña Morales. Muy buenas tardes, profesor Vargas. Eso suena como para una candidatura. Profesor Ejemplo, Vargas. Profesor Vargas, sí. Senador. Profesor Vargas, de la diputado, provincia de Valverde, senador. diputado. Sí, es verdad. O regidor. No, regidor, no creo. Claro, se empieza por algo a servir al... Oye, pero hay gente que ha comenzado, hay muchos que han comenzado siendo presidente y nunca han sido ni siquiera funcionarios. El actual presidente, bueno, ocupó un cargo ahí una vez a nivel de la... Abinader. Sí, Abinader, sí. ¿Tú crees? Sí, una comisión, pero no un cargo realmente como relevante, pero formaba parte de una comisión en el sector de energía, del sistema eléctrico. De todas esas comisiones que había. Sí, de la EDE. Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que como cada tarde están con nosotros compartiendo este espacio Diagnóstico Social a través de su canal Tele12 y a través de las diferentes plataformas de las redes sociales por donde se transmite este espacio. Profesor Vargas, muchas cosas en la en el pública. En el mes no, y muchos hechos y muchos eventos que han ido ocurriendo. Por ejemplo, se ha retomado el trimestre patrio, y muchas actividades, las diferentes autoridades de aquí de Mao participando. Y no debería de ser aquí, sino en todo el país, porque la patria como que debe de reinventarse, resurgir, porque ya los que estamos un poco mayores hemos visto muchas cosas, pero estos muchachos nuevos que han visto poca cosa y que la única referencia que tienen es la que le devuelve este aparato, se hace un poco triste, por no decir otra palabra, cuando se hace una encuesta y se le pregunta por ciertos nombres y por ciertos eventos, y la juventud de hoy no encuentra qué decir. ¿Qué ocurrió el 16 de enero? El manifiesto, 26 de enero, el 213 aniversario del Patricio. En fin, muchas actividades, y es bueno como que todo el país se ponga para eso, no solamente en una fecha especial, sino, bueno, se ha extendido, antes era febrero, el mes de la patria, ahora lo han llevado al trimestre, que son los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo. Sí, porque Sánchez se quedaba afuera. No, y algunas batallas que hacían un desfile, pero eso era como cosa aparte, porque sí. Acuérdate el desfile que hacen en Santiago, el 30 de marzo. La batalla del 30 de marzo, y el propio Sánchez, que cuenta como uno de los padres de la patria, su aniversario es en marzo, el día 9, me parece, si no mal recuerdo. Que se quedaba afuera. Sí, Gabriel, en esta semana la sociedad dominicana vivió y experimentó otro hecho de violencia, sí. En este caso familiar. Creo que eso no está claro hoy. Sí, pero creo eso que no está claro que todavía. Es un tema que debe traerse a reflexión, el asunto de la violencia, el tema de la violencia en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestras comunidades. Sí. Tiene mucho que ver con los valores familiares que estamos transmitiendo, que estamos enseñando a nuestros hijos. Creo que una generación diferente a la nuestra, en todos los tiempos ha habido y ha existido la violencia. Claro. O sea, no es que es un tema de ahora. Quizás ahora lo vemos más por la facilidad de la comunicación. Sí, realmente. Que donde quiera, pero antes... Pero todo el tiempo ha existido. El hecho que trascendía era el hecho que era noticia prácticamente en todo el país. Sí, pero este hecho habla mucho de lo que tiene que ver con los valores familiares, porque es un hecho que se da de dos hermanas, sí. Una mayor, otra menor, donde ya la menor estaba casada, que no debió estar casada a los 13, 14 años. Por eso te digo, tú ves que ahí faltan todavía muchas aristas. Que una otra tuviera acceso a un arma de fuego que no se sabe de dónde la sacó. No, y la manipulación, supuestamente. Sí. Entonces, creo que desde el Estado, es un asunto que compete la parte personal de nosotros como individuos, como familia,
y la parte del Estado también, en lo que tiene que ver la prevención de estos hechos, Sí. de implementar políticas públicas para poder rescatar realmente nuestros jóvenes de esa falta de valores. Lo mismo que tú estabas hablando de los valores patrios y todo eso. Sí, la gente. ¿Cómo es que una niña de 13, 14 años, o sea, ya está casada? O sea, y eso pasa como que es normal. Sí, en pero muchas familias, principalmente en nuestra clase pobre, que es la mayoría. Porque 40, es un 30 asunto años cultural. atrás, 30 años atrás. Era eso, normal. Sí, eso era normal, pero después que ponen tantas leyes y tantas restricciones y sale la 136-06, 03, no, Y no tiene 20 y pico de años esa ley para proteger y todavía. Entonces, ¿qué sucede? No hay forma de Estos detener niños, eso. Estas niñas que por lo regular se casan, es con personas que realmente no son menores tampoco, ya son jóvenes de 20, 22 años, mayores que ella. Y eso como que se ve como normal todavía en muchas familias, que no es normal, ¿verdad? Pero se ve como normal y eso se queda así. Y esas niñas empiezan, ya tú sabes, tienen hijos a esa edad, o sea, y es un círculo vicioso, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que, vuelvo y repito, política pública del Estado, de hacer programas preventivos para tratar, de hecho estaba viendo unas estadísticas y que todavía permanece muy alto en nuestro país el embarazo en adolescentes. Sí. Bastante alto. No, en Latinoamérica ocupamos lugares, escalones altos. Entonces, hemos avanzado, pero creo que debemos seguir avanzando en esas políticas públicas para poder prevenir realmente o disminuir la incidencia de esos embarazos en adolescentes, de esos hechos de violencia, donde la gente todavía piensa con el cerebro, la parte occipital del cerebro, no con la corteza frontal, que es donde está el razonamiento, donde podemos decidir para tomar decisiones y manejamos emociones. Todavía la gente piensa con el cerebro primitivo, que está aquí en la parte occipital, que cuando alguien te roza un vehículo, se desmonta y mata a una persona. O sea, ha sucedido recientemente en varias ocasiones. O sea, cómo la gente responde ante un hecho que quizá te va a afectar algún bien material, cómo responde con una violencia tan brutal, porque ese hecho de esa niña que estoy citando, o sea, no fue un disparo. O sea, por más que usted quiera tratar de justificar que la parte calórica, la reacción del momento, pero no fue un disparo. Fueron varios disparos. Entonces, la parte psicosocial de nuestra sociedad, la parte psicoemocional y social también, creo que hay que sentarse, analizarla, para que puedan venir propuestas, ¿verdad? Y realizar programas preventivos, porque después que pase el hecho, todo el mundo se lamenta. Sí. Pero muchas veces ya hay señales, hay advertencia. Según relata la madre de estas dos niñas, son dos niñas, la otra tenía 22 años, es mayor de edad, pero es una niña todavía, jovencita, era enemiga de su madre. Dice la misma madre en una entrevista que estaba viendo. Entonces hay muchos problemas familiares que deben detenerse. Por eso es tan importante, y aquí quizá entre a otro tema, lo que se llama atención primaria en salud. ¿En salud? Sí, las UNAP, como le llaman, ¿verdad? Donde ese centro de atención primaria debe conocer las familias que componen ese sector que se le asigna. Y no solamente la asistencia médica, social también, sino la asistencia emocional, la parte psicológica. Deben saber cómo están constituidas las familias que están en el perímetro de esa unidad. Sí, así es que el programa. Sí, pero no tiene ese componente. No tiene ese componente, obviamente. Muchas de ellas lo que tienen es un médico pasante, que no le voy a restar la importancia porque tienen sus conocimientos. Y yo fui médico pasante y todos pasamos por ahí. Pero en nuestro país hay varias escuelas de lo que se llama medicina familiar. El médico familiar que debe estar presente en cada una de esas UNAT, que brillan por su ausencia, no porque no hayan en el país, porque
mayoría de escuelas, o sea, la especialidad que tiene más escuelas actualmente es la de medicina familiar, si no me equivoco, en todo el país, pero no hay recursos, no lo nombran en la UNAP, no se establecen políticas sanitarias claras desde el sistema de salud, desde el Estado, para poder entonces proveer ese profesional que sí puede y está capacitado para poder identificar todos estos males que componen nuestra sociedad y nuestras familias y quizás poder disminuir la incidencia de todos hechos de violencia, incluso los feminicidios. Porque si tú tienes una UNAD que funciona, que es un programa diseñado y que tú tienes un médico familiar que conoce en realidad las familias, lo que pasa es que también aquí la UNAD, eso está establecido de la OMS que es para un número de familias específico. Sí. Tú sabes, no es para 1000 familias. Para el barrio. Exactamente. Entonces yo creo que desde el Estado se puede mejorar y disminuir la incidencia de estos actos de violencia, ¿verdad? Uh-huh. Que afectan nuestras familias y nuestra sociedad. Sí. Tienen que, bueno, los programas, es lo que yo he dicho siempre. Las leyes están ahí, los programas están ahí, porque se estudian. Y en otros países funcionan. Se estudian, es lo que te digo, se estudian, se planifican, pero a la hora de ejecutarlo, no cuentan con el personal adecuado, porque aquí todo se convierte en propaganda, se convierte en política, y muchas veces esa propaganda y esa política se convierte en manipulación. El colegio médico debería hacer un levantamiento de los médicos familiares que están graduados, que están en su casa, sin estar laborando, y de las UNAP que no tienen médicos familiares nombrados. O sea, aquí mismo en el municipio de Mao, la cantidad, se puede hacer un levantamiento, ¿cuántas UNAP hay aquí en el municipio de Mao? ¿Y cuántas de esas UNAP tienen un médico familiar? Pero tú sabes que ninguna van a tener un médico. Algunas tienen. Es que son pasantes. Pero muy pocas, pocas. Que algunos de los pasantes sean médicos familiares. No, que esté nombrado como médico asistente, un médico, aparte del pasante, que debe de haber, ¿verdad? Debe haber el médico familiar como especialista, que se están formando en el país, que yo tengo una crítica a eso, porque entiendo que yo nada más conozco una sola. Que frustran muchos médicos. Aquí hay 2 especialidades. Yo conozco una sola, que es médico familiar. 2 especialidades que son fundamentales para el funcionamiento del sistema, que es medicina familiar y emergenciología. Y ambas especialidades que hay... ¿Cómo es? Emergenciología. Ok, emergencia. Sí. Especialista en emergenciología y desastre. Los traumas y la cosa. Sí, el médico especialista que debe estar en la emergencia. Fijo en la emergencia. Fijo. Y aparte de los médicos generales y las otras especialidades. Porque no es lo mismo cuando usted los recibe un emergenciólogo que los recibe un médico general en una emergencia. No es lo mismo. No. Pero están formando en nuestro país cientos y cientos de ese personal que está... lo que pasa es que no se está siendo utilizado como debe utilizarse. ¿Lo llevan para traumatología? No que lo llevan para traumatología, que no lo nombran. Y andan ahí muchísimos de ellos haciendo servicios de emergencia en clínica como médicos generales. ¿Te entiendes? Pero necesitándose en el sistema, porque vaya a los diferentes centros de salud de nuestra provincia, excepto el Hospital Luis L. Bogar, a ver si tienen médicos emergenciólogos. Y vayas a la UNAD, y lo que pasa aquí pasa en el país, y mientras más lejos pasa todavía peor, ¿verdad? O sea, y vayas a todas las UNAD de la provincia de Valverde, los municipios y todo lo que produce la provincia de Valverde, ¿cuántas cuentan con un médico familiar? Y vuelvo y repito, médicos familiares frustrados en su casa porque el Estado lo forma, pero ni el Estado lo contrata. Tienen que el sector privado, entonces. El sector privado, pero no como la especialidad que ellos representan. El sector privado, un médico general ahí en la emergencia, ¿verdad? Siendo sobreutilizado, ¿verdad? O sea, no se le da la utilidad para lo que se prepara ese personal médico. Pero, ¿y qué hace el Colegio Médico Dominicano? Pero ¿qué ha hecho? Por eso mismo dije que el Colegio Médico debería hacer un levantamiento. Y de hecho, si no se va a darle
empleo a esos médicos, que se cierren las ¿Y escuelas. tú no eres parte del Colegio Médico Dominicano? Pues yo te vi No, yo con soy Cristian. miembro, y apoyé a Cristian. No, y apoyé a Cristian. Pues entonces comiencen. Ustedes pueden comenzar por aquí. Sí, pueden empezar por aquí, pero recuérdate que hace 2 semanas que esas autoridades entraron. Ok. Entraron las nuevas, ¿verdad? Las nuevas entraron hace 2 semanas, estamos en enero todavía. Pero creo que debería desde el Estado y el Colegio Médico a nivel nacional, que quizá ha hecho algunos aportes, debería intervenir en esa parte, porque como te digo, o sea, nombran y forman esos muchachos, los frustran, y después al final nadie quiere hacer ni medicina familiar ni menciología. ¿Porque para qué? Mira, últimamente por las redes sociales, yo siempre he dicho muchas veces, y lo mantengo, siempre lo he mantenido eso, de que tú sabes que hubo un conato de la gente habla tuvo un cambio de lujo, de la corrupción. Sí, como sentí un poco de calor, dije, bueno, vamos a refrescarme. La forma de uno refrescarse es quitarse el pajón, y me atreví y me quité, qué sé yo, 3 libras de cabello. Me siento más ligero y más fresco. Usted sabe que el frío comienza aquí. Miren, mucha gente por las redes sociales ha estado escribiendo. Usted sabe que hubo este muchacho, Rafael Félix, de El ITLA. Vamos a mencionarlo porque desde aquí, personalmente me he convertido en un apoderado de solicitar una extensión del ITLA para el noroeste. Creo que los políticos, solamente escuché una vez, pero ya yo tenía años solicitándolo. Escuché a Ángela Rodríguez una vez que vino el Nuevo Diario ahí en el parque, se sentó y solicitó. Pero en el hemiciclo de la Cámara de Diputados no he escuchado o no he visto la información o la solicitud de manera formal. Entonces hay muchas cosas que se convierten en puro formalismo, en pura, qué sé yo, pantalla, y las cosas no se hacen como deben de hacerse. Yo entiendo que todas las autoridades del municipio de Mao, de la provincia de Mao, deben de unirse con todas las demás provincias y solicitar eso. Entonces este muchacho, que aquí estábamos, cuando eso tenía un programa en la tarde, en el 2024, cuando lo nombraron, nos alegramos. Un muchacho joven, venía del Ministerio de la Juventud, pero no sabíamos que trajo el mismo modo operandi, en donde le cobraba cierta cuota a los colaboradores para mantener su movimiento, ¿verdad? No bien Nuria sale con el programa, bueno, pues de una vez el presidente Luis Abinader actúa y lo destituye. Hasta ahora no he escuchado un nuevo incumbente. Todavía no sé si ya está, pero no lo he escuchado. Entonces, muchas veces por simples procesos, vamos a decir, llega la sangre al río. Por ejemplo, ahora he escuchado por las redes sociales que en el hospital Luis L. Bogar se va a tener un libro. Vi una película no hace tanto tiempo en donde una enfermera, cada vez que el médico entraba, ponchaba. Cada vez que un médico entraba, le ponchaba como una tarjeta, ¡pam!, en un ponche, como dándole entrada que el médico llegó a hacer el servicio. He escuchado que en el hospital es poner la firma, y yo no entiendo, no creo que eso tenga ningún inconveniente, pero sí he escuchado como que el colegio médico de aquí de Valverde se va a expresar con relación a eso. Mira, José yo entiendo que eso no traiga, qué sé yo, alguna dificultad. No, eso no debe tener ninguna dificultad. O no sé si ya ese será el primer enfrentamiento al que se va a encontrar estas nuevas autoridades del Colegio Médico Dominicano. Mira, ¿qué pasa con eso? Lo que pasa es que de aquí de Valverde. ¿O de Mao? Sí, lo que pasa es que aparte, entre las nuevas autoridades, Colegio Médico Valverde, y quien dirige el sector salud, ya hay ciertas divisiones políticas. Ok, Ramón, tú dices. Bueno, quienes dirigen el sector salud, aquí la regional.
¿verdad? Hace esta división Entre cristianos. interna política de ellos y a veces lo llevan a esa parte entre Bueno, lo gremial y parece como que eso está surgiendo. porque de hecho esas dos planchas eran las dos corrientes del número PRM. uno, no era la número uno. Las dos corrientes del PRM. Mira qué pasa con eso, Gabriel. Eso no es nuevo. Yo tengo en el hospital de Mao desde 2013, ¿verdad? Estamos hablando ya de 2013. Agosto, 13 años. Agosto 2013. Va a cumplir 13 años. Entonces, en ese entonces quienes eran gobierno eran la gente del PLD, ¿verdad? Uh-huh. En el 18, 19 por ahí estaba como director el doctor Bernard, no, allá en el hospital. En el hospital, ok. Sí. Entonces, ¿qué sucede? En ese entonces, desde la parte central, y yo entiendo que eso viene de la parte, no sé si este comunicado viene del hospital de aquí o viene de la parte central, que hizo instaurar allá punchar. Como tú vas a la empresa. Un ponche. Exactamente. Una vez se lo hacen en con ese la entonces, huella. el doctor Ramón Rodríguez, que éramos compañeros allá en el hospital, se opuso abiertamente y dijo que nadie lo hacía Firmar. punchar. Ponchar, hacer el ponche. El ponche de entrada. De entrada al hospital. Entonces tú ves, esos son conflictos que siempre se han dado entre las autoridades. Pero son cosas administrativas. Exactamente, que entre las autoridades y son, creo que viene más por asuntos hasta políticos que por otra cosa. Porque en ese entonces, yo recuerdo como ahora, que quien es el actual director de la regional se negó rotundamente a eso. Y dijo que no, que ninguna autoridad y que nadie, oye, se negó, vuelvo y repito, rotundamente a querer ponchar o que se identificara cuando iba al hospital. Pero no lo hicieron el ponche. ¿O sí? Se instauró y alguna gente lo hizo voluntariamente, no se le impuso como obligatorio, más se hizo para el personal. Los administrativos. Y algunos médicos lo hacían en ese entonces, pero creo que que habría que ver realmente las políticas de eso, de firmar, no firmar. En el hospital todo el mundo sabe quién trabaja y quién no trabaja, eso no es indiscutible. Sí, pero yo entiendo que eso no es algo tan relevante. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, tú de acuerdo a las necesidades que tiene y cada especialidad se maneja de diferentes formas. Uh-huh. El departamento de cirugía del hospital Luis L. Bogar. No, yo vi que son muchos departamentos, no nada más de cirugía. Yo te voy a hablar, yo pertenezco al departamento de cirugía de Bogar. Solamente la parte clínica, por lo regular, da más consulta que las partes quirúrgicas. ¿Por qué? Atienden más gente. Sí, no, porque mira qué pasa. Cuando cirugía da una consulta, pues se supone que tú vas a operar a un paciente. Entonces, allá una vez se quiso implementar que se diera consulta en la tarde y en la mañana. No es posible. Desde el punto de vista, estoy hablando del departamento de cirugía en sí, porque tú no tienes dónde operar a los pacientes. Entonces, tú vas a llegar con una lista de espera a diciembre. Sí, para operar. Entonces tú vas a tener un cuello de botella, entonces los análisis todo se va a vencer. Entonces yo creo que todo hay que buscarle la vuelta para que todo fluya. Pusieron día. Exactamente, porque no es posible dar la consulta los 5 días de la semana, tarde y mañana, de cirugía. Porque entonces, te repito, no es una consulta clínica. Entonces tú le vas a indicar, yo veo un paciente hoy, le voy a indicar, pero la cirugía va a ser para julio. Entonces eso no tiene sentido tampoco, porque no hay espacio en el quirófano, porque además no es solo un departamento que opera, no hay espacio en el quirófano para tú operar tanto, todas las especialidades que operan. Pero yo entiendo que eso es un tema que, de hecho, ¿de dónde ha venido la situación? Porque el Colegio Médico dijo como que iba a revisar la cosa, y creo que se están adelantando mucho en las redes, veo en los grupos de nosotros los médicos, que se están adelantando mucho a cosas y haciendo suposiciones, unos que no, otros que sí. Creo que no le veo el problema para empezar un debate que todavía nadie ha tomado una posición. El Colegio Médico no ha dicho que sí. No, yo vi que el Colegio Médico dijo como que se iba a referir. Exactamente. Me imagino que va a ser una asamblea para unirse. Pero yo entiendo que eso va a salir con bien, que el paciente no será afectado. Eso es lo importante. Yo siempre he dicho que lo importante en el sector salud, porque a veces las autoridades quieren imponer cosas que solamente por protocolo y por decir que están cumpliendo, imponer papeleo administrativo, que es más bien. Que burocracia. Burocracia, que es lo que se ve. Que el hecho en sí. Lo importante es que el paciente no se haya afectado y que se atiendan las necesidades de los pacientes y buscarle la vuelta y la forma de que eso pase, porque no es lo mismo que pasa en el hospital de Santo Domingo, por ejemplo, en el Arias Lora, no pasa en más, o sea que cada
cada medida que se toma debe adecuarse al ambiente que tú tienes en ese centro, ¿ves? Siempre y cuando tomando como prioridad el paciente. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, el realce que se le da a la noticia, ahora mismo las redes sociales es el que enchincha en el buen dominicano, sí, el chisme, porque de la forma en que se da la información, por eso es que yo digo que desde las redes sociales hay personas expertas para la manipulación, porque eso puede pasar como un memorando o una información rutinaria, administrativa. Yo no le veo ninguna trascendencia a esa parte. Pero la manipulación desde las redes sociales para tratar de enfrentar gremios que pertenecen al mismo partido por chismecito. Yo te dije porque tú recuerdas que en esta misma semana también salió el chisme de una repartición de unos bonos entre regidores del mismo partido. No, pero por eso que te estoy diciendo, eso tiene más que ver con situación política interna. A nivel de la publicidad y de las redes sociales, se le da como una visión distinta, tratando de manipular, vamos a decir, a los que utilizamos estos medios de comunicaciones masivas, que son las redes sociales, porque con lo que comenzamos hablando con relación a las personas que se casan con menores de edad, que eso no es de ahora, que eso es, pero que antes no teníamos los medios de comunicaciones masivas como lo tenemos ahora. Entonces, un hecho que ocurra en el barrio más oculto de un rincón de nuestro país, ya es noticia, y se sabe. Vargas, tú mencionaste, y se nos fue el tiempo ya, el caso del director del ITLA, ¿verdad? Rafael Félix. La corrupción. No, en 30 segundos. Sino un tema, eso es corrupción. Violó la ley. No, pero es corrupción. Y también la parte administrativa, porque ¿cómo tú vas a cobrar? Pero eso, porque si es voluntario. Eso es corrupción. Pero Gabriel. Voluntario o de manera impositiva. Pero bueno, es corrupción. Es corrupción. Okay. Entonces, ¿qué pasó con el gobierno del PRM? El gobierno del PRM trató de politizar la corrupción pública. O sea, politizó el tema, que yo creo que trasciende los partidos políticos, porque el mismo PRM se ha visto envuelto en muchos casos, o en varios casos, de corrupción administrativa, desde ministro hasta director de departamento. De hecho, tenemos el caso reciente, suena ya el caso del plan social de la presidencia, y creo que entre ellos mismos, ya por el asunto de la candidatura, también están manipulando ciertas cosas. Lo que quiero decir es que el tema de la corrupción administrativa, que el PRM lo politizó, el PRM se encargó de politizarlo y decir, el partido de tal color, en este sentido el partido morado, porque nunca ha señalado el verde, el partido morado es el corrupto. Y como decimos en buen dominicano, usted no puede escupir para arriba porque le cae la saliva en la boca. La corrupción administrativa a nivel público de nuestro país es un tema estructural, no es de un partido político. Sí, sino ya es algo, una costumbre. No, exactamente, es un asunto estructural que viene desde social. Antes. Y entonces, el PRM, lamentablemente, su saliva le cayó en la cara. Vamos a terminar. Y de aquí a 28 faltan mucho. Sí, no, de aquí a 28 va a caer gente presa por pila, pero vamos a concluir este programa dejando una pregunta al aire, vamos a decir, una pregunta para reflexionar. Se ha combatido, una pregunta, señores, para que reflexionemos. ¿Se ha combatido a los corruptos o nos hemos acostumbrado a ello? Hasta la próxima semana, cuando estaremos con ustedes. Diagnóstico Social, un programa de análisis, información y educación, comprometido con el bienestar social de la región y el país.